qué cosa América, ¿no? Nuestro continente. Nosotros vamos a partir de... América, América es una pícara como continente. A ver, en esto que es, después busquen en la RAE qué significa la palabra pícaro, ¿sí? O pícara, porque es interesante el campo semántico ahí. A ver, eh, América, estoy pensando cómo empiezo, para no marearlos. A ver, América tiene como, desde el punto de vista de la evolución histórica, como una fuerte, a ver, una meta no cumplida de parte de Estados Unidos hacia el resto de los estados, ¿sí? Estados Unidos pretendió ser el líder de América. Fíjense que desde el punto de vista lingüístico, americano, en inglés, American, implica es el gentilicio de norteamericano, es la persona que nace en Norteamérica. Y todos los demás dejamos de ser americanos. ¿Se comprende? Y siempre ustedes presten atención a las cuestiones lingüísticas, porque los temas lingüísticos nos marcan, ¿sí? Lo lingüístico es fuerte. Entonces, eh, ustedes saben que cuando se forma la Unión Panamericana, con anterioridad a es la antecesora de la OEA, el rol de Estados Unidos era preponderante. Estados Unidos tenía un rol fortísimo, ¿no? Tenía un rol de liderazgo, tenía un rol bueno, a ver, acá se va a hacer todo lo que yo diga y no más de lo que yo diga. Y bueno, encontramos ahí algunas dificultades. Viene una Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, América no es el epicentro, lo es Europa, pero América eh, empieza a visualizar de una u otra manera que el mundo queda polarizado, que el mundo queda, por un lado, los que estaban muy amigotes de Norteamérica y por otro lado, de Estados Unidos específicamente, y por otro lado, de Rusia, ¿no? Esto generó algunos problemas entre los estados, como por ejemplo Cuba. Cuba toma una posición en la década del 40, con Batista en el poder, como de mucho apoyo a Estados Unidos, porque Cuba en esa época, cuando se está conformando el comercio internacional, cuando se está conformando todo el nuevo esquema internacional, Cuba es una isla que en principio no puede ofrecer más que turismo, ¿sí? Entonces Cuba dice, che, yo tengo que vivir de alguien, a ver, porque con el turismo solo no me puedo aguantar, entonces voy a tener que buscar a alguien que, ¿no es cierto?, tenga generosidad suficiente como para poder auxiliarme. Para Batista fue Estados Unidos, ¿sí? Y ustedes van a ver después la relevancia de esto. Entonces, en todo este escenario se conforma la OEA, la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos se forma el 31 de mayo de 1948, ¿sí? Es muy interesante porque se forma en Washington, en principio. Claro, a ver, después el tratado se firma en otros, pero no importa. Bueno, quiero mostrarles esto. A ver, cuando yo tengo la conformación de la OEA surge en virtud, ¿sí?, del capítulo sexto de la Carta de Naciones Unidas. A ver, perdón, el capítulo octavo, no sexto, capítulo octavo. El capítulo octavo de la Carta de Naciones Unidas habla de regionalismo. Esto es, Naciones Unidas como una organización de carácter internacional de todos los continentes, y cada continente podía formar su organización regional. ¿Por qué? Porque la realidad es que en la región es más fácil lograr acuerdos que luego sean resortes lindos para trabajar en Naciones Unidas, porque los tipos culturales que hay en el continente son menores a la sumatoria de todos los tipos culturales del mundo entero. A modo de ejemplo, cuando se empezó a discutir la convención que todos ustedes conocen
internacional sobre los derechos del niño, el gran punto de discusión, miren los grandes puntos de discusión, pero el más grande fue el concepto de niño. ¿Y saben por qué? Por las costumbres de los estados árabes, por ejemplo. Para los estados árabes, una cosa es persona, para los estados occidentales es otra, para el cristianismo es otra. Digo, claro, obviamente, a ver, nadie pone en tela de juicio la existencia física del niño. El punto es ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo el niño? ¿Desde cuándo se es persona? Había viejas tradiciones que decían, bueno, si una persona nace con deformaciones físicas, nunca nació, la matamos y ya está, porque no existió nunca, ¿no? Vos decís, bueno, y estas cuestiones culturales terminan influyendo y terminan dificultando la cuestión. Otro tema de mucho debate fue la edad para portar armas. La edad para portar armas. A ver, uno que desde nuestra cultura decimos, pero están todos locos, ¿cómo un niño va a portar armas? Y pero si vemos niños de 8, 9, 10 años con unos fusiles tremendos luchando en este momento, entonces para otra cultura ya está, andá y matá, ¿no es cierto? En lugar de estar jugando, andá y matá. Entonces, estas cuestiones culturales en los ámbitos regionales no se dan, porque las regiones comparten más cultura. ¿Vamos bien? Claro, que en esa relación de Naciones Unidas, OEA, por ejemplo, el único límite que tienen las organizaciones regionales recaen en el uso de la fuerza. ¿Sí? Esto es, el uso de la fuerza armada solamente lo tiene el Consejo de Seguridad. Sin embargo, en el Tratado Constitutivo de la OEA, que se termina de firmar en Bogotá en 1948, ¿qué ocurre? A ver, dicen, che, nosotros tenemos que hacernos eco del capítulo 8, entonces no podemos hacer uso de la fuerza, salvo que tengamos la autorización del Consejo de Seguridad. ¿Vamos bien? Entonces ahí, ¿y esto por qué se torna relevante? Porque años después, cuando está el problema de Fidel Castro, que se tomó como un problema en ese momento, porque invade Cuba y despoja del poder a Batista y se queda en el poder de Cuba, entonces los estados latinoamericanos, generados en el marco de la OEA, dicen, che, esto es una violación a los principios democráticos de la Carta de la OEA. Esto es una violación a los derechos humanos. Esto es una violación a todo. Vamos a matarlo a Castro. Vamos a formar una fuerza armada que sea lo suficientemente fuerte para matarlo y retomar el poder de Cuba y devolverlo al pueblo y no a este usurpador. ¿Vamos bien? Claro. Entonces ahí algún inteligente dijo, che, paren. No nos envalentonemos tanto porque la realidad es que no podemos. Precisamos que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas nos dé el visto bueno. ¿Y ustedes creen que Rusia, que tiene derecho de veto, nos va a dar el visto bueno para su nueva hija, Cuba? Imposible. Entonces ahí la OEA hace por primera vez, y última hasta el momento, uso del derecho que le da la Carta de expulsar a un miembro. Lo expulsa a Cuba. Dice, te vas, Cuba, no sos más miembro de la OEA. Mientras esté esta situación tan desgastante, no sos miembro de la OEA. La expulsión de un miembro de una organización internacional es una afrenta contra el derecho internacional. ¿Por qué? Porque la realidad es que cuando aparecen estas dificultades en los estados, lo que se espera de una organización internacional es que acompañe al pueblo de ese estado y intente trabajar con el gobierno para que haga la transición a un gobierno legítimo y no abandonarlo a su suerte como pasó. ¿Entienden? A ver, recuerden cuando Argentina, el 24 de marzo de 1976, entra en un proceso no democrático, porque
la destituyen a la entonces vicepresidenta que estaba en ejercicio de la presidencia, María Estela Martínez de Perón. ¿Sí? Claro, a ver, era lo mismo, decir, bueno, ahora gobierno de facto, sacamos a Argentina, la echamos, y cuando puedan, los pobres argentinos, bueno, cuando vemos después qué pasa, pero que lo dejamos al pueblo a su suerte. No, esto no es posible. Ya habíamos aprendido la lección con Cuba. Amén de que en ese momento tendrían que haber echado la mitad de los estados americanos, pues estaban todos en gobiernos democráticos, perdón, bajo gobiernos dictatoriales, o la mayoría, ¿sí? Los estados de América del Sur entraron como una cascada en situaciones de no democracia. ¿Por qué? Claro, años más tarde se viene a develar que esto ocurrió porque una conducta o una idea, una directriz de Estados Unidos. Estados Unidos financió a los grupos militares, a esas fuerzas armadas, para que tomen el poder y aparezca esta situación. ¿Por qué? Porque querían evitar que en los demás estados ocurriera lo mismo que ocurrió en Cuba. Esto es, el efecto dominó lo querían evitar, y la manera de evitarlo fue a través de procesos de gobiernos no democráticos. El del 76 fue el último de los golpes, a Dios gracias, y no hubo más en Argentina. Pero en el 66 hubo otro, cuando subió Onganía, digo, a ver, es como complejo el tema. Pero empiezo de esta manera con América, porque la realidad es que, fíjense qué interesante, Estados Unidos en la década del 60, del 70, tuvo la posibilidad de unir a América Latina a través de gobiernos dictatoriales. Porque aquel que piense que los gobiernos dictatoriales, a ver, que Videla no era amigote de Pinochet, no leyó bien la historia. Digo, ¿está bien? Como para poner un ejemplo. Entonces, había como una causa común en todo esto, y lo cierto es que Estados Unidos no... A ver, Estados Unidos, yo creo que la soberbia no le permitió ver que había generado un andamiaje de política local, continental, que luego le jugaría en contra. ¿Entienden? Ahora lo vamos a analizar eso. ¿Por qué? Porque van sucediendo varias cosas muy interesantes. Vamos a volver de vuelta a 1948 un poquito. En 1948, recuerden que es un año para derechos humanos, es el año de la cristalización de los derechos fundamentales del hombre en un texto normativo de carácter universal. Esto ocurrió el 10 de diciembre de 1948 en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahora, fíjense de vuelta, miren qué importantes son los títulos. Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Sí? Fíjense ustedes que en América se conforma la OEA el 31 de mayo del mismo año, es decir, antes, y el 1 de junio esa Asamblea General aprueba el texto, y ahora escuchen el nombre, de la Declaración Americana, ¿sí?, de Derechos y Deberes del Hombre. Es decir, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, primer texto real en el proceso histórico que aparece en materia de derechos humanos, y el 10 de diciembre del mismo año, 6 meses después, aparece la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Qué les parece eso a ustedes? ¿Cómo lo ven? Digo, Naciones Unidas empieza a trabajar el tema de toda la doctrina necesaria para poder aprobar el texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 1946, 2 años antes. Y América
¿Qué fuimos? ¿Más inteligentes? ¿Qué pasó ahí? ¿Entienden lo que estoy planteando? ¿Entienden lo que digo, chicos, chicas? ¿Qué Eso ya pasó ahí? también tuvo que ver con lo que decías antes, como que hacer un bloque regional es más fácil ponerse de acuerdo y quizás a nivel global o a nivel universal costó un poco más. Mira, vamos a trasladarlo de vuelta al individuo. Yo puedo decir, mira, tengo un coeficiente intelectual lo suficientemente alto como para asegurarte que en un fin de semana voy a leer 4 libros y voy a poder dar cátedra de esos 4 libros. ¿Sí? Yo creo de todos modos que tendría que ser demasiado alto el CI para eso, ¿no? Pero a mente, yo digo, si no lo tengo tan alto, hay dos cuestiones. O te estoy verseando, y la realidad es que no lo leí en el fin de semana, en realidad no leí nada, tomé resúmenes de los 4 y pude haberlo leído, y tengo capacidad de discurso y parece que los leí, o de lo contrario, alguien hizo el trabajo por mí. Y yo repito, hay cosas que son, ¿se entiende? A ver, la OEA se formó el 31 de mayo y el 1 de junio, al día siguiente, aprueba el texto de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y yo quiero saber cómo lo hicieron, y quiero tocar a esa gente para poder contagiarme un poco de capacidad, porque es mucho, es un vuelo muy alto. Entonces, ver, díganme algo que pueda creer más. A ver, bajo un principio de realidad. Y bueno, ahí hubo preponderancia del peso de quien puso el texto y dijo, bueno, firmemos esto. ¿Por qué tenemos tanto miedo de decir, se copiaron, flaco? A ver, nos copiamos. Y Del lo ONU. pudimos, vamos a decirlo finamente, a ver, si estuviéramos en un ámbito, estuviéramos en clase, en las paredes de la facultad, de una clase presencial, respetaríamos más los códigos académicos, acá también igual, pero digo, a ver, a veces cuesta decir, no, este se copió, ¿no? A veces nos pasa con Marcelo, que leemos trabajos y dice, che, esto no es elaboración propia, y enseguida nos ponemos en malos, él es más malo que yo, y rápidamente aparece la fuente, aparece todo, che, este se copió. Y cuando me viene a comentar esto, yo no soy de decirle al alumno, mirá, te copiaste, mirá, no, trato de... Y recuerdo una situación, ¿te acordás, Marcelo, con ese chico que del trabajo de, creo que era Industrias Químicas Merck, no me acuerdo, pero el pibe le damos el laburo, lo hace mal, en realidad se copia, y yo le digo que creo que le mandé a hacer otro trabajo, ¿no, Marcelo? Sí. De lo mismo, pero se lo refraseé como para que lo haga él, y el tipo lo mandó a hacer, no lo hizo él. Y estábamos los dos con una vena, pero yo intentando, digamos, no generar una sanción, porque me parece que en definitiva no conduce a nada, tratando de mostrarle su propio error y ver si podía reflexionar sobre la macana que se había mandado. Llegamos al examen que ya era la última posibilidad para aprobar la materia. No, era sobre Europa el trabajo, era de la segunda parte. Bueno, el asunto es que saca el trabajo, Sí, yo sí, saco era el un, trabajo, que me lo había dado Marcelo, era sobre las funciones de la corte, no me era acuerdo, pero era sobre, una claro, cosa, fue un solo ¿no? trabajo, él lo entregó como que era propio, pero mal en formato, el texto, Claro, se notaba muy claro que era copiar y pegar, era muy claro. sí, el tipo hizo copy and paste. Bueno, el asunto es que en la mitad del examen, que aparte estábamos con otro profesor que no tenía ni idea de esto lo habíamos manejado nosotros dos, yo le digo, bueno, a ver, porque no daba pie con bola el tipo, no había estudiado, estaba como muy flojo su examen. Bueno, a ver, el trabajo que vos hiciste, contestá tal pregunta. Y el pibe empieza a cambiar la cara, porque casi no había hecho nada. Bueno, por supuesto que se fue con un 1, no le hicimos el sumario, pero el tipo, bueno, Ricardo se recalentó, digamos, se enojó con él, bueno, fue una situación fea. Y yo hubiera querido evitarla, pero el asunto es que a veces nos da miedo decir nos copiamos o tomamos
mucho de otro e hicimos lo propio. Digo, digamos las cosas como fueron. A ver, la comunidad internacional americana del 48 tomó todo el laburo que había hecho la entonces Comisión de Derechos Humanos y la Subcomisión de Derechos Humanos, que después dejó de existir, ambos órganos, y dijeron, vamos a darle la forma americana. Porque es imposible si no pensarlo de otra manera. ¿Está bien? Nadie es tan inteligente, digo, y no se logra el consenso político tan rápido para un texto de tanta trascendencia. Sin embargo, se pulió y se mejoró, eso se pudo hacer. Porque fíjense, a ver, si los nombres, estoy preocupado porque Enrique está muy callado. No, acá estoy, Estoy Bueno, escuchándolo, con muy bien, muy bien. con mucha atención. Muy bien, muy bien. A ver, fíjense los nombres. Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. ¿Qué diferencia encuentran ustedes? ¿Cuál les parece que puede ser, en algún sentido, si quieren, mejor? Y pareciera que quizás ponerle derechos y deberes quizás sea más abarcativo que solo derechos, pero... ¿Y por qué sería más abarcativo? Sí, porque de contemplar los derechos que tenés para ejercer, también da cuenta de que del otro lado de la moneda, de que tenés ciertos deberes, pero puede ser una cuestión bastante incluso banal. Se supone que no... No sé si banal, pero digo, a ver, ¿qué distinción hay si uno dice Declaración Universal de Derechos Humanos a decir Declaración tal de Derechos y Deberes? Que universal se entiende que es para todos. O sea, a mí me parece que la palabra universal juega un rol importante ahí. Perdóname, Eliana, me parece que acá tenés razón y está perfecto lo que estás diciendo, pero no está en el centro de discusión que estamos tratando de hacer ahora. El punto es la palabra derechos y la palabra y la frase en la otra, derechos y deberes. ¿Por qué? Este es el punto a donde quiero llegar. Los deberes son las obligaciones. Son las obligaciones. Como que agrega obligaciones, aparte de los derechos. A ver, ahí podemos charlar un ratito sobre teoría del derecho, pero a ver, para no hacerlo tan extenso, no está mal lo que estás diciendo, Lelia, pero... como que le agrega algo más, porque derecho... Bien, vamos a quedarnos con eso, le agrega algo más. Ahora vamos a ver qué es esto, le agrega algo más. ¿Y qué, desde la ontología, qué sería ese algo más? Gonzalo. Un contrapeso, quizás. Aldo. No un contrapeso, pero bueno, de alguna forma, un agregado que, no digo que atenúe lo anterior, claro, pero no es lo mismo decir derecho solamente y derechos y obligaciones, aunque esté implícito y todo lo demás, ¿no? Pero desde el punto de vista así de lo que uno lee... Pero perdóname, Enrique, porque sí, ahí me interesa llegar. ¿Por qué? Digo, porque es interesante esta disquisición filosófica. ¿Por qué? ¿Por qué no es lo mismo hablar de derechos por un lado o de derechos y deberes por el otro? Pero perdón, profesor, ¿fue filosófica o justamente hicieron como el que se copia, que maquilla un poquito como para que no parezca, no sé, algo que no parezca tan alevoso o tan visible que se copió? Digamos, mirá, ¿creen que han querido poner algo a propósito o hacer, por ejemplo, no sé? Está muy bien, pero ¿sabes qué pasa? La realidad histórica va a quedar para la especulación nuestra, como tengamos ganas, de qué pasó. Pero nosotros como juristas podemos hacer filosofía sobre eso y hacer una contemplación más abarcativa. Vamos a dejar de lado si la pudieron hacer en el 48. Pensemos ahora en el 2020. Entonces yo digo, ¿cuál es el concepto de derecho ahora? En este año. Bueno, todos están recibiendo acá este año, con esta materia, con el práctico, un punto más, 2 puntos más se reciben.